¿Qué sucede cuando un país africano pequeño desafía abiertamente a una potencia europea por su soberanía? La apuesta no podría ser mayor. Si Burkina Faso cede, la idea de una África autónoma podría desmoronarse. Pero si resiste, podría inspirar al continente o pagar un precio devastador. Para comprender el origen de este enfrentamiento, es necesario explorar la historia y las fuerzas que han llevado a este punto crítico. El planeta observa cómo una nación de menos de 20 millones de habitantes enfrenta a uno de los actores clave de Europa. Cada declaración aumenta la tensión. ¿Estamos ante un simple debate sobre derechos o se trata de un pulso por el control y la dignidad? Burkina Faso acaba de aprobar una de las leyes anti-LGBTQ más severas del continente. Francia respondió al instante, amenazas diplomáticas, advertencias formales y un ultimátum desde París. Esto no puede aceptarse en el mundo moderno, declaró el gobierno francés, sugiriendo posibles represalias. Para entender qué se esconde detrás de esta confrontación, debemos mirar atrás y analizar la compleja relación entre Burkina Faso y Francia. La independencia africana siempre ha tenido condiciones no escritas: libertad genuina o solo una ilusión bajo la sombra de Francia. La injerencia trasciende lo militar y lo económico. Es también una batalla cultural y legal. Durante décadas, leyes y valores africanos han sido sustituidos o modificados bajo presión europea, dejando cicatrices profundas en la identidad de millones. Desde 1960, cuando las banderas africanas ondearon por primera vez, Francia nunca soltó del todo su control sobre África Occidental. Detrás de las celebraciones, el antiguo poder colonial sostuvo su influencia mediante bases militares, el dominio del franco CFA y el control de recursos vitales. No es un legado enterrado. Empresas francesas siguen explotando minas de oro, uranio y petróleo. Soldados galos patrullan territorios africanos bajo el pretexto de cooperación, mientras intereses económicos y estratégicos persisten intactos. Desafiar este sistema ha significado para líderes africanos el exilio, el golpe de Estado o la muerte. Así, el conflicto en Burkina Faso es solo el último episodio de una saga inacabada. Cada nueva crisis, como la reciente aprobación de leyes nacionales polémicas, vuelve a evidenciar la tensión irresuelta entre soberanía y tutela colonial. El riesgo, que África pierda no solo su autonomía política, sino también su derecho a definir quién es. Hoy, la tormenta en Burkina Faso puede ser la chispa de algo mucho mayor, con consecuencias que trascienden fronteras y desafían viejos equilibrios. La aprobación de la nueva ley anti-LGBTQ ha intensificado estas fracturas históricas. Ahora, la lucha por el control y la identidad se libra en un terreno aún más delicado. ¿Por qué una ley aprobada en Burkina Faso provoca una tormenta en París, mientras otras similares en países aliados pasan casi desapercibidas? Francia ha advertido que responderá con dureza si algún ciudadano francés es arrestado bajo la nueva ley anti-LGBTQ de Burkina Faso. París califica la medida como intolerable en el mundo actual y promete consecuencias. El mensaje es inequívoco: lo que incomoda a Occidente será combatido, aunque idénticas normas sean ignoradas en otras regiones. La furia occidental es inmediata y ruidosa, pero no se replica cuando Arabia Saudita u otros aliados estratégicos imponen leyes aún más severas. Mientras en Ouagadougou se clama por derechos humanos, en países ricos en petróleo reina el silencio diplomático. ¿A qué se debe esta diferencia abismal? Presionado, el presidente Traoré ha respondido con firmeza. Nadie dictará a Burkina Faso sus valores, ha dicho. La justicia será igual para nacionales y extranjeros. El país está listo para afrontar sanciones o castigos antes que ceder su derecho a decidir. La respuesta es incómoda palpable. Cuando los poderosos dictan leyes, se les justifica o aplaude. Cuando los más débiles afirman su soberanía, se les amenaza y aísla. El trasfondo es brutal. La independencia africana solo es aceptable si no desafía los intereses occidentales. Este choque ha encendido un debate esencial. ¿Quién define lo aceptable en África? ¿París o Ouagadougou? ¿Debe la soberanía africana ceder ante cada disgusto occidental?
Mientras el mundo observa, la tensión en Ouagadougou crece con cada declaración y cada sanción anunciada. Las próximas horas serán decisivas para el destino de Burkina Faso y, quizás, de toda África francófona. El riesgo es mayúsculo. Si Burkina Faso cede, se establece un precedente peligroso, que las leyes africanas solo valen si tienen el aval externo. Pero si resiste, puede enfrentar aislamiento total y amenazas aún más graves. El futuro de muchas naciones podría depender de su decisión en los próximos días. Y si un ataque a Burkina Faso se convierte en la chispa de una alianza continental contra el neocolonialismo, no es una simple conjetura. Tras la amenaza de intervención francesa, países vecinos como Malí y Níger han expresado su apoyo total a Burkina Faso. De repente, surge la posibilidad real de un Sahel unido, listo para desafiar a Francia y sacudir los cimientos de la vieja hegemonía en África Occidental. Imagina por un instante una verdadera alianza entre estas naciones, marcadas por siglos de historia y cicatrices coloniales. Un bloque africano sólido tendría la fuerza para resistir la injerencia occidental y reclamar el derecho a decidir su destino. Este escenario inquieta no solo a Francia, sino a toda Europa, que percibe el riesgo de perder su influencia y privilegios en la región. Pero la amenaza es doble. Incluso una intervención occidental limitada podría desencadenar una escalada militar, arrastrando a más países y provocando un conflicto regional de consecuencias imprevisibles. Millones de personas podrían verse atrapadas en una crisis humanitaria y política como no se ha visto en décadas, justo cuando muchos soñaban con unidad y autodeterminación. La apuesta es enorme. África puede recuperar su dignidad y autonomía, o caer en una crisis profunda que dejaría cicatrices por generaciones. Lo que ocurre hoy en Burkina Faso podría marcar el rumbo de las luchas africanas por la soberanía. Si logran resistir, inspirarán a otros a romper el yugo colonial. Si fracasan, la fragmentación y las tensiones internas podrían ser explotadas por poderes externos decididos a mantener su control. Mientras la presión internacional aumenta, las calles de Ouagadougou hierven de tensión. La población espera, dividida entre el temor y la esperanza, el desenlace de una crisis que ya es histórica. La soberanía nunca se concede como un obsequio. Se defiende y se construye con unidad, conciencia y compromiso colectivo. Cada día, esa defensa exige vigilancia y participación real de todos. La independencia auténtica no es solo una declaración legal ni una bandera ondeando. Es un esfuerzo diario, donde líderes y pueblos africanos rechazan la división y se apoyan frente a amenazas externas. Cuando una nación enfrenta sola la presión mundial, es frágil. La solidaridad africana puede convertir la debilidad en fuerza. La presión extranjera solo se resiste si la ciudadanía comprende lo que está en juego. El destino de un país no debe decidirse en París, Washington ni Bruselas, sino en la voluntad de su propio pueblo. Solo quienes conocen su historia y valoran su autonomía pueden oponerse a la injerencia externa. Nadie fuera de África debe dictar los valores ni las leyes de una nación soberana. La dignidad no se negocia, y las leyes justas surgen de la experiencia propia, no de agendas impuestas. Olvidarlo es abrir la puerta a nuevas formas de dominación, invisibles pero letales. La autonomía se mantiene solo cuando se defiende, incluso arriesgándolo todo. La apatía abre paso a la sumisión. Por eso, la conciencia colectiva es el arma más poderosa para proteger el futuro y la identidad de un pueblo. Hoy no está en juego solo la ley de Burkina Faso. Está en juego la capacidad del continente entero para decidir quién es y quién será, sin pedir permiso. La soberanía se defiende juntos, cada día. Pero la pregunta clave sigue en el aire. ¿Cómo puede un pueblo resistir la presión internacional sin perder su humanidad ni sus valores fundamentales? Eso es lo que veremos a continuación. Hoy es Burkina Faso. ¿Mañana quién? Esta pregunta retumba más allá de Ouagadougou, cruzando todo el continente africano. La crisis actual no es solo una ley, es la imagen de una batalla profunda por la soberanía y el derecho a decidir sin dictados extranjeros. Durante siglos, África ha sido el tablero de juegos ajenos. Hoy, la historia se repite. Se pone en duda la capacidad de los africanos para elegir sus propios valores,
mientras fuerzas externas presionan con sanciones y amenazas militares. ¿De qué sirve la independencia si, ante cada decisión difícil, otros se arrogan el poder de juzgar y castigar? La autonomía real exige más que proclamas. Es un esfuerzo diario y colectivo, un compromiso, incluso cuando resulta incómodo o peligroso. La responsabilidad recae en cada africano y africana. No dejar que el destino se escriba en París, Washington o Bruselas, sino en sus propias tierras, lenguas y manos. El mayor peligro es la división interna. Si África no se une frente a las presiones externas, el ciclo de sometimiento se repetirá. El costo sería la pérdida de dignidad, cultura y libertad. Pero, si permanecen unidos, los africanos pueden desafiar el guión impuesto y reclamar otro futuro. Burkina Faso es solo el principio. Hoy, la amenaza está aquí. Mañana puede ser cualquier país africano. ¿Seremos testigos pasivos del aislamiento y castigo a quienes resisten? ¿O asumiremos juntos la defensa de la soberanía y la dignidad de toda África?